direcciones y la siguiente clase vamos a hacer la parte práctica. O sea, como ustedes primero van a formar sus grupos, el que quiere trabajar en grupos, si quiere trabajar personal o forma personal también. Entonces, de esta forma vamos a hacer de que todos se involucren en formular un proyecto. Ya, entonces esa más o menos va a ser la mecánica. Y los exámenes van a ser exposiciones. Todos los del grupo van a exponer, o sea, los parciales, la práctica, todo va a ser exposición. No va a haber examen como para que ustedes puedan desarrollarlo, y no, sino van a ser esas exposiciones. Ya, entonces esa va a ser la mecánica que vamos a tener. Solamente que estoy viendo, ya, el horario. No es apropiado que nos den 3 horas y luego 1. Debe haberse repartido entre 2 y 2. Entonces 2 horas hago clases y 2 horas hago práctica. Entonces, ahí aprovecho más para que ustedes también vayan participando, porque yo solamente voy a ser un facilitador. Ustedes son los que van a elaborar el proyecto. Les digo cómo deben hacerlo y ustedes lo van haciendo. Y luego cuando han terminado de hacerlo todos, hacemos una exposición. Y luego pasamos a otra parte. Igual avanzamos, hacen la exposición y así vamos avanzando. Con este proyecto, los proyectos siempre tienen 2 partes. Una parte que se llama formulación y otra parte que se llama evaluación. La parte de formulación es donde vamos a hacer un diagnóstico del negocio que queremos hacer. Porque cuando se habla de proyectos de inversión se habla de negocios, ya sean de servicios, de producción o de comercialización. Entonces, obviamente dentro de las definiciones vamos a tener etapas donde voy a hacer clase de teoría, donde tenemos que ver primero las ideas de negocios. Pues dentro de las ideas de negocios haré un listado para que ustedes más o menos se imaginen, y otras que también no los tengo en listado, pero las tengo en la cabeza, o se vienen en la cabeza, entonces les voy alimentando. Ya, entonces, y la verdad es que yo estoy asumiendo como delegado a Roosmel, pero a Manuel le había pedido también el nombre del delegado y me puso un tal José, no sé si es de mi persona o es otra persona. En todo caso, uno puede ser el delegado y el otro el subdelegado, ¿no? Para tener mayor apoyo. Porque en realidad los delegados son los que nos apoyan bastante para poder desarrollar nuestras clases. Ya entonces, todo lo que es introducción de la clase ya la haremos el viernes. Aunque tenemos una sola hora, pero como es introducción y voy a presentar algunas láminas, seguramente nos va a alcanzar. ¿Y antes de esa última hora tienen clases ustedes o no? Del viernes. Tienen clases, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ajustar, porque no, para proyectos no es apropiado meter 3 horas seguidas. Haremos 2 horas de teoría y 1 de práctica en los martes, y la otra completaremos los viernes. Así haremos ya entonces, vayan pensando en formar sus grupos máximo de 6. Ya el número 6 no es porque se me ocurra, es un método ya conocido que se utiliza para formar los grupos. O sea, recomiendan el especialista que formar más de 6 es distracción y menos de 6 es más carga, ¿no?
Pero sin embargo, hay alumnos que quieren hacer solos, entonces es una decisión que voy a respetar. Quieren hacer uno, de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, de a seis. Entonces eso ya les debe permitir a ustedes más o menos ir pensando qué tipo de proyecto podríamos hacer, ¿no? Yo les sugeriría que incursionen en los negocios. Pues piensen en un proyecto de negocios. O sea, mi negocio, como repito, es tanto de servicios como de producción como de comercialización. Y vía puede ser un negocio físico con toda la implementación física de producción, o puede ser de vía online, ¿no? Iniciemos un tipo de negocio así, aunque la verdad es que años anteriores no hemos tenido eso por la misma lentitud en la difusión de esos sistemas digitales, ¿no? Pero como ahora ya nos hemos entrenado, entonces hay más opciones. Yo a veces hago algunas compras, por ejemplo, hace unos días hice una compra de un kayak y me lo enviaron. Y no por online, ¿no? Y me lo enviaron por agencia. Y en la agencia me pidieron si había comprado por internet, le dije que sí. Entonces me pidieron, dame tu código. No tenía código. Ah, no, me dijeron, no te han enviado de la tienda, sino te han enviado un familiar. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, esta persona, ¿qué hace? Oferta, y cuando le hacen el pedido, va a la tienda, lo compra y me vende. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hace un negocio? Y hace un negocio sin plata, ¿no? Porque yo tengo que enviarle primero el depósito para que él recién me envíe. ¿Se dan cuenta cómo la habilidad sin capital está haciendo funcionar un negocio? Lo que pasa es que en el Face te envía ¿cómo se llama? Las ofertas, y luego lo contactamos personalmente y sale el negocio. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Tienen ganas de hacer Profesor, proyectos o no tienen buenas ganas? noches. Sí, profesor, Buenas tenemos ganas. noches. Buenas noches. Le habla el alumno Juan Vicente. El proyecto vamos a exponerlo, usted dijo, ¿no? Eso va a ser nuestro parcial. Ya. Claro, o sea, hasta la El primer mitad, par hasta la mitad, que es formulación, va a ser el primer parcial. La siguiente mitad, que es evaluación, va a ser el examen final. ¿Ya? Ok, Y profesor, esa es mi pregunta. ya, aparte ellos tienen que elaborarlo, obviamente digitalmente, ¿no? Ya dije, porque digitalmente lo tienen que elaborar porque físicamente ya no funciona. En cambio, en presencial sí hacíamos física. Me da un montón de proyectos los chicos. Pero ahora como estamos... Profesor, Sí, dime. Habla, Juan. profesor, una pregunta. ¿Usted nos va a hacer un formato de cómo hacer el proyecto de investigación o nosotros lo presentamos ya de acuerdo a criterio? No. Eh, es que yo tengo que darles el formato o la estructura, por cuanto hay una confusión entre proyectos de inversión y planes de negocios. Entonces, cuando yo les doy proyectos de inversión, ¡fum!, agarran un plan de negocio de internet y lo chancan, ¿no? Entonces, como yo ya soy especialista al ojo, nomás lo reconozco, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es la figura. Yo les doy el formato, les explico el formato, y ustedes lo trabajan en grupo, lo elaboran en grupo, en clases. Yo voy a estar acá viéndolos o escuchándolos, y
y ustedes me van preguntando, profesor, estamos en un dilema, que queremos este proyecto o este otro proyecto, ¿cuál es el mejor? ¿Cómo, qué opinan? Algunos dicen, no, profesor, vamos a hacer esto. Pues yo estoy acá. Por eso en las 2 horas hago teoría y las otras 2, la última de las clases que tenemos, ya van a ser de práctica. Entonces en esa práctica ustedes tienen que elaborarlo acá, en sala. Entonces, aunque sea, entonces ustedes seguro whatsappearán entre ustedes, hoy, pucha, ¿qué les parece esta idea? El otro de igual esta idea, entonces se ponen de acuerdo y me van dando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, profesor, buenas noches. Plazo sería un día antes del parcial o cuándo sería el plazo para ¿Cómo? entregar lo que es formulación. Ah, ya, o sea, mira, cuando nosotros más o menos estamos empezando prácticamente estamos 21, ¿no? Entonces, a inicios de septiembre ya debemos empezar a exponer la primera parte, lo que es de formulación, ¿ya? Entonces, ya cuando llegue el día del examen, simplemente hago un llamado de lista y nada más, y ahí concluimos. Pero porque yo ya tengo las notas, ¿no? Unos días antes hemos empezado. Porque la misma semana del examen, de repente el mismo día del examen que nos programen, de repente si alguien faltó, todavía puede exponer ahí, ¿no? O sea, la exposición de cada uno es obligatoria, nadie se nos va a escapar. Y algunas prácticas que les voy a dar como notas, para tener como notas, de que ustedes pueden grabar su exposición y me envían para ganar tiempo, ¿no? Ya yo lo reviso después, porque si no nos va a ganar tiempo, porque o sea, exposiciones personales. Porque imagínense que cada uno empezamos a exponer, se nos va a acabar las 4 semanas y no vamos a avanzar. Entonces yo le digo, a ver, todos graben su exposición de tal parte. Entonces todos se exponen sobre eso, se graban con su celular y luego me envían. Voy a aperturar otro grupo de WhatsApp para solamente los trabajos, entonces ahí me envían. Entonces ahí lo vamos a tener como registro de que ahí está su trabajo y todo eso. ¿Está bien? Profesor, no sé si le entendí la última parte de lo que dijo, pero ya, vamos a exponer grupalmente y aparte, como práctica, vamos a subir nuestra parte de cada uno a usted, claro, ¿no? Le vamos a pasar como práctica. Ajá, o sea, hay algunos avances de algunos capítulos que les voy a decir, ya, van a exponer este capítulo. O sea, yo hago la exposición, hacen su trabajo y luego hacen la exposición. O sea, cuando me refiero a hacen su trabajo es que cuando yo hago la exposición es como que les estoy explicando qué es lo que van a llenar en el formato, ¿verdad? Entonces luego en clases hacen su llenado de ese formato y no solo en clases, hay trabajos que hay que hacer así. Va a depender de la idea del negocio que ustedes hayan planteado, ¿no? Porque si plantean un negocio que necesita información, que hay que buscar en el ministerio o en la dirección de turismo, agricultura, y así entonces, o de produce. Entonces, eso nos va a demorar y vamos a ver cómo sorteamos, cómo salvamos eso para poder ganar tiempo, porque a veces eso
En presencial sí era fácil porque agarraba y les daba, ya, tienen que presentarme este estudio de mercado. Entonces, todo el mundo corría, ¿no? A su respecto. Por ejemplo, querían hacer un colegio privado, obviamente, ¿no? Entonces, ya se iban a educación, ¿no? Cómo era el movimiento, las demandas de estudiantes. Tenían que trabajarlo ahí. Querían hacer una granja de pollos. Igual, ¿no? Se iba a agricultura para ver cómo era la demanda, la oferta de insumos para la producción. Entonces, eso era en presencial, pero acá vamos a ver cómo suplimos eso. Haremos con información secundaria. Información primaria es cuando vamos a la fuente a buscar información. ¿Alguna otra inquietud? Bien, chicos, si no tienen pregunta, colaboren, pasen la voz a sus compañeros y que, que se incorporen al WhatsApp para poder tenerlos a todos. Y por favor, a ver, Rusmer, si puedes apoyarme con todos los que tenemos hoy en presencia, les tome lista. Acá yo veo, a ver, un total de 18, incluyéndome serían 17, ¿no? Ya. Dime. Ya lo tomaste captura, ¿no? Entonces, me pasas. Oye. Ya, pues entonces, chicos, si no tienen preguntas, inquietudes, espero que tengan ganas de hacer sus proyectos. Claro, profesor. Es un tema muy importante, jóvenes, porque hemos tenido licenciados en administración que han manejado, bueno, hace el 2003 se creó un sistema nacional de inversión pública. Consistía en que para hacer todas las obras del Estado se tenía que hacer proyectos. ¿Ya? Y en cada gobierno regional y gobierno local, que son las municipalidades, habían oficinas de programación de inversiones. Ellos son los que se encargaban de revisar los proyectos. Y uno de nuestros alumnos era jefe de esa oficina, ¿no? Entonces, un licenciado en administración, ¿no? Aun cuando los proyectos es más exigido para los economistas, pero sin embargo, el administrador tiene que conocer los fundamentos básicos, porque si va a gerenciar alguna empresa, algún negocio, tiene que ver, porque ¿en qué consiste proyectos de inversión? ¿Para qué se hace proyectos de inversión? Un proyecto de inversión se hace para ver si un negocio va a ser rentable o no. Escúchenlo bien. Se hace un proyecto de inversión para ver si ese proyecto va a ser rentable o no. Entonces, si hace su proyecto, formula, lo evalúa y ve su rentabilidad. ¿Ya? Entonces, aunque por ejemplo, en la economía lo que se estila es de que cada grupo haga por lo menos 3 proyectos. De los 3 proyectos para que vea cuál es la mejor alternativa, ¿no? Entonces,
Entonces, tiene que hacer 3 proyectos. Claro, la diferencia está en que cuando se estudia economía, se reparten 2 ciclos. El primer ciclo es formulación y el segundo ciclo, o sea, el siguiente ciclo es evaluación. Entonces, en cambio, nosotros hacemos los 2 en uno solo. ¿Ya? Entonces, no olviden, hacer proyectos es para ver, o sea, el empresario o la empresa donde ustedes logren trabajar, si llegan a ocupar cargos de gerencias, obviamente van a tomar la decisión de si ejecutar o no ejecutar un proyecto. Probablemente pues les entreguen proyectos obviamente rentables, ¿no? Entonces, digamos que hay 100 millones de soles para ejecutar un proyecto. Y cada proyecto vale casi 80 millones. Entonces no da para 2. Entonces de los 2 tiene que priorizar uno. Entonces, para poder priorizar, tiene que tener la visión del gerente o del administrador o de los asesores para poder determinar la alternativa correcta. Para poder determinar la alternativa correcta tenemos que saber de qué trata el proyecto. Es como, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos de fútbol y mucha gente empieza a hablar de fútbol a veces hasta requinta de mi pariente Cueva, ¿no? Porque patea mal que no, que lo saquen. Pero como dice Gareca, sí, pero se pierde un penal, pero me rinde en la cancha, ¿no? Entonces, igual cuando se conoce, ya no se toma una decisión por tomar, sino hay que evaluar y ustedes van a aprender primero van a aprender a hacer para que puedan aprender a evaluarlo, ¿no? Para poder tomar una decisión. Entonces, cuando ustedes vayan haciendo, digan, oye, pero, pucha, esta parte es tranca, ¿cómo lo hacemos? Entonces, y cuando ustedes ya sean gerentes o administradores de alguna empresa, dirán, pues, ¿no? ¿Y cómo ha evaluado la parte de mercado? ¿Cómo ha evaluado la parte técnica? ¿Cómo ha evaluado la parte de la localización del proyecto? ¿No? Entonces, esos criterios tienen que aprenderlo acá. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. Sí, Gerson. ¿Tendría alguna otra cita bibliográfica o no sé, un libro que nos pueda recomendar para poder también nosotros guiarnos para hacer este tipo de proyectos? Ahí en el sílabus he recomendado. Está en el... bueno, ahora que ya tenemos el WhatsApp, voy a colgarlo al WhatsApp, ya el sílabus. Entonces ahí hay unas recomendaciones que las que yo utilizo normalmente. En realidad, los cambios estructurales no han sido muy sustanciales en los proyectos, solamente se han ido añadiendo la metodología ya digital, el tema ambiental, porque antes no se consideraba, y el tema básicamente importante es el tema organizacional. Ojalá nos dé tiempo para hacer esa parte. Como ustedes son licenciados de administración, ya más o menos conocen cómo se debe implementar una organización. Porque lo que vamos a hacer nosotros es generar si generamos el negocio, generamos una empresa. Y si generamos una empresa, tenemos que generar su organización. ¿Cierto? Entonces, esta parte de la organización yo siempre lo dejo para el final porque son de administración. En cambio, cuando dictaba en economía, yo priorizaba eso. ¿Por qué? Porque puede haber un excelente proyecto, pero si hay una mala organización, se lo traen todo abajo.
porque mucho depende de la calidad de las personas, ¿no? Para que una organización salga adelante. Por eso los gerentes son visionarios, son, bueno, ustedes conocen mejor, ¿no? Todos los ítems que requiere un gerente, ¿no? Pero básicamente tiene que ser visionario y tiene que tener un liderazgo convincente, pues, ¿no? Para que puedan seguir avanzando y mejorando, replanteando. Como todos los negocios tienen también sus ondas. A veces llegan a la cúspide, pero en un momento bajan también, y entonces ahí es donde el líder tiene que ver qué ajustes le va a dar para poder salir adelante. ¿Mm? Y esa parte de salir adelante, las actitudes, depende mucho del profesional de administración. Esa es por eso es administrar. ¿Qué administras? Los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos. A uno no le gusta que le llamemos recursos humanos, pero es lo que tienes que administrar. ¿Qué significa? Optimizar estos recursos, que se maneje de la mejor forma, ¿no? Y cuando optimizamos, eh, por ejemplo, hablemos de fútbol, que a muchos de los chicos les gusta el fútbol. Si hablamos de equipo de la Copa América, ¿quién es el que tenía los mejores jugadores? Brasil, pero campeonó Argentina, ¿verdad? ¿Qué significa? Que optimizó No, el Perú no tiene jugadores individuales de alto nivel, pero fíjense cómo Gareca se las ingenia para hacerlos óptimos. Ninguno de tus jugadores prácticamente han jugado en la Champions. ¿Te das cuenta? Pero, el director técnico, pues, digamos, el gerente de esta empresa fútbol es Gareca. Entonces agarra jugadores que no tienen un alto nivel, pero los junta de tal forma que logran los objetivos. Ese es un ejemplo claro de cómo la organización es elemental. Puedes tener los mejores jugadores del mundo, pero si no haces la adecuada organización, no logras mucho, ¿no? Así, jóvenes. ¿Otra pregunta, alguna? Ok, la introducción directo vamos a hacerlo el día viernes. Siquiera quiero que lleguen, pues siquiera a 25 personas, si son 40. Entonces, Profesor, disculpe, recién está ingresado a sus clases. Buenas noches. hola, Yulisa, Shakira. Una pregunta, profesor. Tenemos que estar formándonos ya ahorita el grupo, o sea, en este momento para ir organizándonos ya. Claro, ya tienen que ir formando su grupo, pensando qué tipo de negocio van a plantear, todo eso. Muchas gracias, profesor. Ya, Shakira. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el viernes con el mismo link a la misma hora, ¿ya? Ok, profesor, cuídese. Está bien, profesor, cuídese. Ya. Profesor, muchas gracias. Ya, cuídense también. Sí, profe. Chao, chicos. Ya nos vemos.